Génesis capítulo 40. Quiero que repasemos así rápido la historia de José, porque hay algunos detalles ahí en el capítulo 40, verso 9. Dice la Biblia: entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uva, y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es su interpretación. Le está interpretando un sueño José, y le dice: esta es su interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Acuérdate pues, le dice el versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón. Bueno, una pequeña síntesis ahí. José le está interpretando un sueño al copero del rey, que ya había dejado de ser copero por algunas cuestiones. El rey lo había sacado, y ahora José le está interpretando el sueño y le dice que Dios, que el faraón le va a restituir su puesto. Pero en el verso 14 le dice esta frase: acuérdate pues de mí cuando estés ante Faraón. Le pide eso, ¿no? Acuérdate. Recordemos esto, ¿no? Y le dice: cuando tengas ese bien, ¿no? Y que te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas de mí mención a Faraón y me saques de esta casa. O sea, le está pidiendo un favor, ¿no? Entonces, versículo 20, mire lo que pasa. Ya después de la interpretación, que le dijo que eran 3 días, dice: al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo, mire, volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio el copero, el jefe, la copa en mano de Faraón, como le dijo José. Se cumplió la palabra. Más verso 22 dice: más hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos, ¿qué hizo? No se acordó de José, sino que ¿qué hizo? Se olvidó de José. Ya el tipo tenía lo que quería, ya había sido restituido, y entonces se olvidó que José le había pedido como algo muy especial: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, cuando esto pase, cuando esto ocurra, cuando esto suceda, acuérdate de mí. Y bueno, y ten conmigo misericordia y háblale a Faraón para que me saque de esta casa. Resulta que cuando eso pasó, el rey, el jefe de los coperos, se olvidó completamente de José, lo sacó de su registro. Eso me hizo pensar, ¿no te pasó alguna vez eso? Que alguien que vos estabas esperando que te ayude te falló, que alguien que estabas esperando que haga algo por vos no lo hizo, que alguien por el cual vos hiciste algo importante te olvidó, se olvidó de vos. Y vos decís: ¿cómo se puede haber olvidado de mí después que yo hice esto por él o por ella? Bueno, solo cuando nos sometemos nosotros, hermanos, a los procesos de Dios, aprendemos a hacer las cosas a su manera. Muchas veces nosotros hacemos las cosas a nuestra manera. Y yo quiero que veamos eso rapidito, ¿no? Porque veo que las circunstancias difíciles pueden incitarnos a hacer las cosas a nuestra manera.
Mire esto, muy probablemente en esta historia, a estas alturas de lo que estamos leyendo acá en el capítulo 40 de la vida de José, José ya estaba cansado y algo desesperado también por salir de la cárcel. Muchas cosas le habían pasado. Había sido, ¿se acuerdan?, rechazado por los hermanos. Los hermanos no le creían, los padres no le creían, los hermanos celosos lo tiraron en una cisterna, después lo terminan vendiendo. Y cuántas cosas pobre José le pasó, ¿no es cierto? Luego se lo llevan a Egipto, en Egipto allá tiene unos problemas tremendos en la casa de Potifar con la esposa, que la esposa mintió diciendo que él se estaba queriendo propasar con ella y era mentira. Ella quería tener algo con él y él no quería, y entonces ella le arrancó la camisa y con esa camisa después lo denunció, y el esposo, que era el jefe de los carceleros, lo metió preso, y ahí termina José en la cárcel, cansado de que le hagan cosas y él no había hecho nada había hecho. Entonces está cansado y algo como desesperado ya por salir de la cárcel, y por eso él lo refleja un poco ahí cuando en su cansancio, en su frustración, le dice al jefe de los coperos, que estaba también en la cárcel, le dice: bueno, acordate de mí, por favor, acordate, porque esto que te estoy diciendo no te lo digo yo, esto viene de parte de Dios para tu vida, y Faraón te va a restituir a tu puesto, y vos le vas a servir la copa como lo hacías antes, pero cuando estés con él, hablale de mí, acordate de mí. Y el otro se olvidó, ¿no? Y ahí está esa petición tremenda. Yo lo veo a José ahí pidiendo un favor: hablale bien de mí a Faraón, hablale, por favor. Y en ese momento específico en la vida de José, la relación del copero y el Faraón representaba para él, creo yo, una vía de salida de su condición actual. Él estaba pensando que si Faraón lo restituía al copero y el copero se acordaba de él, era la oportunidad, era su oportunidad para que él pudiera salir de la cárcel y pudiera volver a empezar. Pero no puedo dejar yo de preguntarme algo cuando veo esta historia, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué el copero se olvidó? ¡Qué mala onda! ¿O no? Terrible. Se olvida. Y entonces me pregunto, y creo que también todos tendríamos que preguntarnos en esta noche conmigo, ¿qué hubiera sido si José, qué hubiera sido de la vida de José si en ese momento José hubiese salido de la cárcel? ¿Qué hubiese pasado si la historia fuera diferente? Si el copero se hubiese acordado de José, si el copero hubiese ido a hablar con el rey, y si el copero hubiese logrado que José saliera de la cárcel, ¿qué hubiese sido de la vida de José? Interesante eso. Yo pensé, bueno, por algún motivo Dios permitió que José permaneciera en la cárcel, porque Dios lo podía sacar de la cárcel, pero Dios permitió que él permaneciera. Y encuentro algunas respuestas que yo encontré para mí, pero creo que podemos pensar en esto, que la conclusión a la que siempre llego cuando veo esta historia es que si José hubiese salido en ese momento de la cárcel, no se hubiese cumplido el propósito de Dios en él. Porque Dios tenía un plan, Dios tenía un propósito, Dios tenía todo diseñado para José. Pero si José hubiese salido antes de la cárcel, ese plan, ese propósito, ese diseño de Dios no se hubiese cumplido. Y entonces yo pensé, claro, por eso Dios estaba trabajando en él mientras él estaba preso, mientras él estaba encarcelado. Dios estaba trabajando en la vida de José, lo estaba preparando para algo que José nunca en su vida se hubiese imaginado. Él no pensó jamás que llegaría a ser lo que fue. ¿Por qué? Porque las condiciones, la situación, lo que él estaba viviendo le decía todo lo contrario. Era como que todo estaba mal. Pero algo que debemos tener siempre presente
es que para que se cumpla, mi hermano, mi hermana, el propósito de Dios en nuestra vida, debemos dejar de vivir en nuestro tiempo. En nuestro, como le llamamos, en nuestro tiempo cronos. El cronos es nuestro tiempo. Y tenemos que aprender a vivir en el tiempo de Dios, en el kairos. Hay dos tiempos, el cronos, que es el nuestro, y el kairos, que es el de Dios. Y los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros. Y tenemos que aprender a vivir en esos tiempos de Dios. Dios tiene tiempo para hacer las cosas. Dios tiene tiempo para sanar a los enfermos. Dios tiene tiempo para abrir las puertas económicas. Dios tiene tiempo para restaurar las familias. Dios tiene tiempo para sanar los corazones. Dios tiene sus tiempos, pero son los tiempos kairos, esos tiempos de Dios, no los nuestros. Los nuestros es, como decía José, ¿no? Acuérdate de mí cuando estés frente a Faraón. Y Dios le dijo, no, te estás desviando, te estás equivocando, estás yendo para otro lado. Todavía no es tu tiempo, todavía no llegó tu hora. ¿Se acuerdan cuando Jesús decía, ha llegado mi hora? Le decía a los discípulos, ha llegado mi hora. Porque él sabía que ese era el tiempo de papá, el tiempo de Dios, el tiempo en que él tenía que pasar por determinadas cosas. Entonces, mi hermano, tenemos que entender algo muy importante en esta noche, que hay un tiempo de Dios y hay un tiempo nuestro. El tiempo que le llamamos cronos, que es el tiempo humano, y el tiempo kairos, que es el tiempo de Dios. Y tenemos que nosotros comenzar a vivir en ese tiempo, en el tiempo en que soportamos la prueba, pasamos por la lucha, estamos en medio de la crisis, pero sabemos que hay un tiempo en que Dios va a intervenir con poder y va a manifestarse en nosotros y algo glorioso va a hacer en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor, así se despierta. Porque están medio como dormidos, ¿no? ¿O no? Entonces, Dios estaba guardándolo a José, que eso es lo que a veces no vemos. Decimos, ¿por qué? ¿Por qué este tipo se olvidó de José? No, es que Dios estaba guardando a José para algo más grande. Por eso no lo sacó de la cárcel. Lo estaba ocultando, podemos decir, Dios, de cualquier distractor que pudiese desenfocarlo del plan que estaba trazando para él desde la eternidad. Dios tenía un plan desde el principio de la creación del mundo. Dios tenía un plan para José, como Dios tiene un plan para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que está al lado tuyo, Dios tiene un plan. No te distraigas, no te distraigas, no dejes que el distractor te distraiga y te desenfoque del plan que Dios trazó para tu vida desde la creación del mundo. Amén. Dios tiene un plan y desde la eternidad lo trazó. Entonces, recordemos que el futuro del pueblo de Dios iba, escuche, a depender del papel fundamental que José desempeñara en Egipto. De eso iba a depender el futuro del pueblo de Israel, de lo que Dios iba a hacer con José en Egipto. Y él, por supuesto, no tenía ni idea, no sabía. Pero después de 2 años, diga conmigo 2 años, ¿usted puede creer que en 2 años va a pasar algo lindo en su vida? Aunque esté todo mal hoy. Usted diga dentro de 2 años, en 2 años, 2 años más tarde, dice la Biblia que allí comenzó a llegar el tiempo kairos de Dios a la vida de José. Entonces a veces, mi hermano y mi hermana, la manera de Dios para introducirnos a nuestro destino no es lo que esperamos o lo que pudiéramos desear. Sin embargo, confiamos en el proceso, porque al final de cuentas, Dios conoce la mejor forma de hacer las cosas para nuestra vida. Él sabe todo lo que nos conviene. Lo que no lo sabemos somos nosotros. Y por eso nos desenfocamos, nos desviamos, nos equivocamos, perdemos el tiempo. Tenemos que volver a empezar, y volver a empezar, y volver a empezar, porque nosotros no entendemos eso. Entonces, hay momentos en el ministerio, hay momentos en la vida en los que, al igual que José,
podemos llegar a desesperarnos. José estaba desesperado. Cuando lo vemos ahí hablar con el jefe de los coperos, estaba desesperado. Por favor, acuérdate de mí cuando te restituyan tu puesto y estés frente al faraón. Háblale bien de mí, que me saque de la cárcel. Estaba desesperado. Estaba cansado, incluso algo frustrado, porque todo le salía mal. Ya que no vemos los resultados por los que hemos trabajado, a veces el diablo nos hace ver eso. Voy a la iglesia y no. Leo la Biblia y no. Hablo con Dios y no. Y voy y golpeo una puerta y no. Y vemos eso. Y el diablo trabaja para que lo veamos más grande todavía, lo magnifica. Y entonces rogamos a Dios durante mucho tiempo. Y tal vez, hermanos, hoy creo, alguno puede sentirse como si estuviera en una cárcel o en un laberinto sin salida. A veces nos pasa que no sabemos cómo salir de la situación en la que estamos. Es como que estamos aprisionados y no podemos. ¿Vio cuando alguien está en la cárcel? Es como que se te detiene el tiempo. ¿Cuántos estuvieron presos acá alguna vez? Algunos allá. Juan también tiene cara de... Juancito tiene cara de haber estado preso. El hermano. Pero cuando te ponen dentro de un calabozo se te acabó todo. Estás ahí y no podés salir, no podés avanzar, no te puedes desarrollar. No, es como que quedaste ahí en un tiempo y espacio detenido. Es terrible. Y bueno, a veces pasa eso, ¿no? Que decimos, nos sentimos como si estuviéramos en un calabozo, en una cárcel, en un laberinto sin salida. Nos animamos a que sigamos siendo, a pesar de eso, yo les quiero animar a que sigamos siendo fieles al Señor, y en su momento Él nos va a llevar al lugar que tiene, escuche, preparado para nosotros. Dios ya preparó un lugar. Así que tenemos que ser fieles nosotros en el proceso. Amén. Bueno, ahí vemos que José lo quiso hacer a la manera de él. Hay una canción que dice a mi manera, ¿no? ¿Quién la canta esa? Vamos a ver. A mi manera, pero no es cristiana. Me acordaba hoy, viejita, ¿no, Juan? A la manera de Dios hay que hacer las cosas, no a mi manera. Amén. En Génesis 41:1 dice la Biblia, después de los 2 años, ¿no? Dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño y le parecía que estaba junto al río. Mire, después de 2 años, Faraón ahora tiene un sueño, no el jefe de los coperos. Faraón tiene un sueño. Y entonces había llegado el momento, hermanos, el tiempo de Dios, el kairos de Dios, para que José entrara en la escena de la historia, para que José entrara en el propósito de Dios. Pasaron 2 años y allí, aquel día que Dios le dio ese sueño a Faraón que no entendía nada, José tuvo la oportunidad de entrar, de ser parte de la historia. Así que José hizo su aparición justo ahí, en el momento en el que el don que Dios había puesto en él era necesario. Nadie podía interpretar el sueño, pero Dios le había dado a él un don especial, que era el de interpretar los sueños. Así que era el momento que Dios había preparado para él desde la eternidad. No antes ni después, como decimos nosotros, no, porque fue en el momento justo. De igual manera, si nosotros permanecemos fieles a Dios en el proceso, llegado el momento, Dios hará que sea requerido el don que Él ha puesto en nuestra vida. En algún momento, Dios va a generar una situación en nuestra vida que va a requerir de nuestro talento, de nuestra capacidad, del don que Dios ha puesto en nosotros. Por eso vuelvo a preguntar en esta noche, ¿qué hubiera pasado si José hubiera salido antes de la cárcel? ¿Qué hubiera pasado si José hubiese salido como él pensaba? ¿En dónde hubiera estado ocupado o distraído después de 2 años? ¿Qué hubiese hecho él durante 2 años? Cuando el Señor hubiera querido tenerlo en otro lugar, él estaría no sé en dónde, haciendo qué cosa, porque 2 años es bastante tiempo también.
Entonces muchas veces, hermanos, algunos de nosotros hemos caído en esa trampa, en la trampa de la desesperación, y nos hemos movido del lugar que Dios estaba trabajando con nosotros, interrumpiendo con eso el proceso para nuestra vida. Nos hemos movido de ese lugar donde Dios estaba trabajando por ansiosos, por distraídos, por dejarnos influenciar. Así que en el capítulo 41, verso 28, dice: esto es lo que respondió a Faraón José. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Le dice, tremendo. O sea, los sueños de Faraón no eran un mensaje para él. No, eran un mensaje para José. Dios le estaba mostrando a Faraón lo que iba a hacer con José. O sea, el mensaje no era para Faraón, era para José. Y entonces era un mensaje tremendo para decirle lo que él tenía que hacer. Dios le estaba dando indicaciones a través de Faraón, y lo hizo a través de un sueño que solamente José podía interpretar, porque Faraón no entendía nada de lo que estaba viendo. Y a esas alturas de la historia, muy probablemente José aún no sabía, y probablemente nunca supo, que su historia era parte de una historia mayor, es decir, de una gran historia. Él no tenía ni idea. Ya estoy terminando. Así que de la misma manera, hermanos, cuando estaba pensando en esto, durante nuestro proceso debemos aprender a hacer algunas cosas, a discernir cuando las circunstancias de nuestro entorno son un impulso de Dios en nuestras vidas para dar esos pasos de fe que nos lleven a nuestro destino profético. Las cosas no nos pasan por casualidad a nosotros. Hay cosas que tienen un propósito y no las entendemos. En ese momento no las entendemos. El verso 42 del capítulo 41 al 44, mire lo que dice. Dice: entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Mire lo que estaba haciendo este. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropa de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él. Escuche lo que pasó. Pregonaron delante de él, delante del rey: doblad la rodilla. Y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Aleluya. Tremendo. Tremendo lo que Dios está haciendo con José. Faraón le dice: nadie va a poder mover un dedo si vos no lo permitís. Yo soy Faraón, el único, pero todo el mundo va a tener que someterse a tu autoridad. Así que en los versos 45, miren lo que sigue. Y llamó Faraón el nombre de José Safnat Planea, y le dio por mujer a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años. ¿Cuánto tenía? 30 años, jovencito, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. En aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. Recogió José trigo como arena del mar, mucho en extremo, hasta no poderse contar, porque no tenía número. Y nacieron a José, aleluya, y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Amén. Mire lo que hizo Dios con este.
que se habían olvidado de él, lo dejaron tirado en la cárcel. Pero ¿qué vemos acá? Dios rompe, mi hermano, el patrón de los padres de José. Dios rompe el patrón de los padres de José, Abraham, Isaac y Jacob, al darle una esposa no de su tierra, de su parentela. O sea que es hasta aquí que se cumple, podemos decir, la instrucción de Dios, de Dios que le dio a Abraham en aquel momento cuando le dijo, ¿se acuerdan? Sal de tu tierra y de tu parentela. Es hasta este momento que las cosas comienzan a hacerse por completo a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Dios dice, a partir de ahora las cosas van a ser a mi manera. Amén. Así que tengamos cuidado, porque aún las cosas o las buenas costumbres pueden volverse obstáculos silenciosos para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida. Así que yo pensé, qué hermosa historia. Poder tener en mente que debemos trabajar y hacer las cosas a la manera de Dios y no a nuestra manera. Las aplicaciones prácticas que encontré, se las menciono nomás. Primero, Dios nunca olvida, aunque otros sí se olvidan. Dios nunca se olvida de lo que vos haces. Amén. Nunca se olvida de lo que vos hiciste. Nunca se olvida el Señor. Otros se olvidarán. Capaz que el pastor se olvida, los líderes se olvidan, los hermanos se olvidan. Pero Dios no. Él nunca se olvida, aunque otros sí se olviden. Confiamos en el Señor, por supuesto, porque Él es fiel. Aunque las personas nos defrauden, Él sigue siendo fiel. Así que Dios no tiene la culpa de lo que pasa con la gente. La gente te puede fallar, pero yo te aseguro que Dios nunca te va a fallar. Así que cuando vengas a la iglesia no me mires a mí. Cuando vengas a la iglesia no mires a los líderes. Cuando vienes a la iglesia no mires a tu hermano. En el buen sentido lo digo. Cuando vengas a la iglesia, mira a Jesucristo. Porque la Biblia dice, pon tus ojos en Jesús, porque Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Amén. Míralo a Él. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, recuerda, Dios nunca se olvida, aunque todos se olviden. Dios trabaja mientras tú esperas y confías en el Señor. La promoción de Dios siempre es mejor que la autopromoción. Amén. Dios lo promocionó a José y lo llevó a ser el segundo de Egipto, pero lo hizo Dios. Y cuando llegue tu tiempo, escucha, cuando llegue tu tiempo, nadie va a poder impedirlo. Cuando el tiempo de Dios llega a tu vida, Dios te levantará de una forma extraordinaria y te va a sorprender lo que Él puede hacer con tu vida, con tu familia y con tu ministerio. Amén. Nos ponemos de pie y oramos en esta noche. Gloria.